Buenos días, mis hermanos. Dios bendiga. Damos gracias a Dios por la hermosa mañana que nos da, ¿no? Y poder estar acá, en mi caso, con mi familia aquí. Mi hija está a este lado y mi hijo y mi esposa están en el otro lado. Pero estamos acá como familia, poder reunirnos también como iglesia en el sentido de poder en cada uno de nuestros hogares, usted reunido ahí con su familia, juntos uno a la par del otro y así poder nosotros este, poder aprender de la palabra de Dios y escuchar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que mis hermanos, bienvenidos hoy 26 de abril y en donde ustedes esperamos que ese tiempo con su palabra y el tiempo también con todo lo que podamos llegar a hacer en el día de hoy sea de mucha bendición para todos ustedes y también de alabanza para el Señor. Eh, Damos gracias a Dios por ser bueno. Eh, en esta semana, si ustedes recordarán, hemos podido repartir algunas cositas a algunas familias, en este caso a 3 familias, y han podido ser bendecidas y damos gracias a Dios por eso. Pero vamos a orar y permitir que el Señor, en ese tiempo que vamos a tener, pueda ser de bendición para nosotros y también para ustedes. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti, agradecidos por tu palabra, agradecidos por lo fiel que eres tú. Gracias, mi Señor, porque al estar acá, cada uno de nosotros en los diferentes hogares, podemos reunirnos, Señor. Eh, Sabemos, Señor, que como seres humanos nos hace falta eh, ese contacto con los demás hermanos. Sin embargo, tenemos entendido que a esa circunstancia nos permite estar así, pero ya vendrá el día en que podamos congregarnos de una forma presencial. Te pedimos, oh Señor, para que cada uno de nosotros en donde estemos podamos ser luz a aquellos que nos rodean. Gracias, Padre, porque nos permites estar así y clamamos a ti, Señor, y te lo pedimos. Todo eso en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como les decía anteriormente, en esta semana un grupo de hermanos, en este caso específicamente nuestro hermano Renan, Johnny y también Edwin, pudieron recoger algunos víveres o comestibles para solventar la necesidad que algunos hermanos están teniendo. Entonces, gracias a todos aquellos que pudieron colaborar. Sabemos que el Señor es bueno y bendice y el Señor eh, va a proveer, definitivamente. Así que, según tengo entendido por medio de Renan, hoy en la tarde él va a estar distribuyendo, por así decirlo, los 3 diarios para aquellos hermanos que están pasando necesidad. Si usted quiere ser parte de esto para una otra oportunidad, recuerden que los canales para poder hacer esa ofrenda o esa donación es a través de nuestro hermano Johnny, Renan, o a través de mi persona en el sentido de que nos puedan comunicar. Pero lo otro también que es importante es, si usted sabe de alguna familia que está pasando necesidad, mi hermano, mi hermana, por favor, avísenos, díganos. Y si usted está pasando necesidad también, en una forma particular, también compártenos. Nosotros veremos cómo nos movemos. El Señor va a proveer. eh, en, Recuerdo un pasaje que dice, Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y hoy en la tarde se va a hacer posible proveer esas cositas para sus hermanos. También recordar que se recogió un dinero que también se les va a dar a sus hermanos para solventar algún gasto extra que ellos puedan tener, ya sea de agua, luz o lo que tengan a bien considerar entre ellos. Así que mis hermanos, gracias por ser parte de todo esto y confiamos en que el Señor va a seguir proveyendo. Por otro lado, hacerles recordar que, bueno, como hoy es el último domingo del mes, en este caso el mes de abril, vamos a estar recordando quiénes son los cumpleañeros, ¿sí? Permítame nada más un momentito para
tenerles presente. ¿Quiénes son? En este mes de abril están cumpliendo años nuestra hermana Ana Isabel Gallardo, también Giselle Villalobos, Mauro Roses, Solange Aguilar, nuestra hermana Solange, Santiago Gómez, Brittany Orozco, Elis Quiroz y también Gloria López. Así que todos sus hermanos están cumpliendo años en este mes de abril. Así que ahí en medio de su familia, abrácelos, diles un beso, diles feliz cumpleaños de parte de toda la congregación. Obviamente nos gustaría el poder estar ahí con todos ustedes y decirles feliz cumpleaños, pero sí podemos desde aquí por lo menos mencionarles. Si hay un hermano que no mencionamos es porque obviamente no lo tenemos en lista, así que disculpe de esa situación. Si usted no está mencionado en esa lista de cumpleañeros, entonces háganos saber, mándenme una notita a través del WhatsApp, a través de mi número de teléfono 8320-5346 y con mucho gusto le pondremos en la lista de cumpleañeros y así podemos seguir completando esa lista. Así que mis hermanos, feliz cumpleaños a todos aquellos hermanos que en este mes lo cumplieron, lo hicieron y el Señor les bendiga bastante. Es hermoso saber que el Señor nos ha dado un año más de vida, así que adelante con todo. Eh, Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la Biblia. En esta mañana hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Sí, si ustedes recuerdan, hemos venido desarrollando juntamente con los ancianos de la iglesia el tema de los yo soy. Eso fue hace, si no me equivoco, 2 domingos atrás, que comenzamos con este tema en particular, los yo soy. Es más, eh, hace 2 domingos atrás comenzamos en el caso de mi persona, yo soy la resurrección de la vida y nuestro hermano Renan y Johnny durante estas 2 semanas han estado a cargo de los devocionales que damos entre semana, el poder desarrollar los yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Todos esos yo soy. Y justamente ayer nuestro hermano Johnny pudo terminar con todo ese tema. Así que hoy quiero seguir profundizando un poquito más en cuanto a esto, en cuanto a la resurrección, porque esa frase, esa oración que el Señor propuso, esa promesa que tenemos nosotros en Juan capítulo 11, 25, 26, yo soy la resurrección, la vida. El que cree a mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Repercute, repercute. 2000 años después, repercute. Y es indudable que a través de su palabra, si Él prometió algo años atrás y lo cumplió, estamos definitivamente seguros y convencidos por la fe que el Señor va a cumplir lo demás. Así que vamos a recordar, por así decirlo, lo que vimos en cuanto a la resurrección. Yo soy la resurrección de la vida. Si ustedes recuerdan, vimos hace 2 domingos atrás que cuando Jesús dijo ahí en el pasaje que analizamos, vimos el propósito del Señor, era para que el Hijo de Dios sea glorificado, vimos la perspectiva del Señor y mencionamos que es una perspectiva divina, porque para Él la muerte prácticamente no es algo que se acaba ahí, sino es un cambio de estado. Y luego dijimos la promesa del Señor, hay vida después de la muerte. El domingo pasado vimos acerca del propósito por el cual el Señor resucitó. Obviamente afecta a nosotros hoy día como creyentes, pero para los discípulos fue muy importante. Para ellos fue muy, muy importante que el Señor haya resucitado, porque Jesús resucitó para confirmar su palabra en la vida de ellos. Jesús también resucitó para afirmar la fe de ellos, pero también Jesús resucitó para disipar las dudas de ellos. En esta mañana, hoy vamos a ver también la resurrección de Cristo. O sea, para los discípulos significó eso. Ahora la pregunta es, ¿qué significa para mí? Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la resurrección de Cristo y qué debería significar para mí? O sea, si bien es cierto, la resurrección nosotros no la vimos, la creemos por fe. Creemos que es así porque tenemos la evidencia de la palabra de Dios. Hay evidencia interna, que es la misma palabra de Dios, y evidencia externa, es decir, de personas que vieron al Señor Jesús resucitado. Pero nosotros hoy día creemos por la fe que el Señor Jesús resucitó. Y ahora entonces la pregunta es, ¿qué significa para mí? ¿Qué significado tiene para mí como creyente?
Y eso es muy importante tenerlo claro nosotros, porque la medida en que yo pueda saber qué significa para mí la resurrección del Señor Jesús, eso va a afectar mi estilo de vida. Sí, va a afectar. Algo que es importante, que vamos, bueno, obviamente vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver tres cosas que deberían significar para mí la resurrección del Señor Jesús. Vamos a ver tres. Tal vez veamos otras tres el próximo domingo, pero hoy quiero comenzar con esas tres, porque yo decía, bueno, ¿cómo lo presento? A la luz de la palabra de Dios hay mucha evidencia interna en la palabra de Dios acerca de la resurrección de Jesús. Es cualquier cantidad de veces que se menciona acerca de este hecho, porque es un hecho obviamente preponderante. Pero, ¿qué significa para mí o qué debería significar para mí como creyente la resurrección del Señor Jesús? En primer lugar, resucitó. El Señor Jesús resucitó para demostrar quién es Él. Vamos a ir a varios pasajes. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. ¿Sí? Hechos capítulo 2. El Señor Jesús resucitó debido a quién es Él. Entonces, la pregunta que yo debo hacerme, bueno, o sea, si Jesús resucitó, ¿en qué me afecta a mí? O sea, Él resucita debido a quién es Él. En Hechos 2:24, en este discurso que Pedro da a los judíos, 50 días después de que el Señor ha resucitado, dice así, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Y ven qué interesante, el versículo 24 dice así, por cuanto era imposible, vean esa palabra interesante, por cuanto era imposible, dice que fuese retenido por ella. ¿Por cuál ella? Por la muerte. Era imposible. El Señor Jesús resucitó debido a quién es Él. Eso debe significar para mí que Él es Dios. Sí, Jesús es Dios. Con su muerte, yo puedo tener, con su muerte, perdón, y su resurrección a mí me da la evidencia de que Él es Dios. Que si Él dijo algo y lo cumplió, lo que Él dijo y aún no se ha cumplido, Él lo va a cumplir. Él es Dios. Y por ser Dios, Él nunca va a mentirnos. Él nunca va a aplazar algo que Él ya dijo a tiempo atrás y que lo va a cumplir en el futuro. Entonces, Él resucitó debido a quién es Él. Ahora, es interesante que Pedro menciona aquí que Él resucitó y porque dice, por cuanto era imposible. Vean, leo el versículo 24 donde dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible. Jesús resucitó debido a quién es Él. Él es Dios. Con su resurrección, Él demostró que Él es Dios. Ahora, observe ese mismo concepto. Vamos a ir a Salmos, capítulo 16. Salmos, capítulo 16. Vamos a ir a ese pasaje, Salmos 16. El salmista, en este caso David, este, obviamente escribiendo, obviamente escribía para su momento, pero el Espíritu Santo inspirando su palabra, y en ese caso particular, en el versículo 10, Salmos 16:10 dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el verso 10, el salmista David está profetizando lo que un día el Señor Jesús iba a vivir. Claro, en este caso particular, a David ni siquiera se le pasaba por su mente que Cristo era el que iba a pasar eso. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, sí encontramos que hay una promesa, hay una profecía. Y en ese caso particular se cumple en la persona de Cristo. Así que vemos siglos atrás, cuando David describe, se menciona que en ese caso el Señor Jesús para nosotros hoy día, Él iba a resucitar. Ahora, teniendo esa misma línea de pensamiento en ese concepto, ¿qué significa para mí
que Jesús haya resucitado. Él está demostrando con su resurrección quién es Él. Él es Dios. Pedro lo menciona y dice, era imposible que fuese retenido. David aquí menciona en ese Salmo 16:10, él dice que él va a resucitar. En este caso, obviamente, David no sabía que él iba a ser Jesús en el sentido específico de saber nombres específicos, pero sí es indudable que Dios estaba utilizando a David para dar una profecía. Pero algo que es algo recalcable mencionar, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ahí el apóstol Pablo, en ese pasaje, Romanos capítulo 1, a los que ya están por ahí, versículo 4. Ok, pero vamos a leer a partir del versículo 1. Romanos 1:1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Vean que aquí el apóstol Pablo primero menciona que él ha sido elegido por Dios en el sentido del apostolado que él iba a cumplir. Segundo, hay una encomendación, en ese caso, que es lo que iba a hacer Pablo, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Y en el versículo 2 especifica que ese evangelio, en el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, Dios había profetizado a través de los profetas que iba a venir, iba a haber buenas nuevas. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vea, aquí Pablo hace referencia a Jesús, obviamente en lo que estamos viendo. Jesús es 100% hombre. Aquí dice que él fue del linaje de David, haciendo referencia que Jesús fue un hombre común y corriente. Pero en el versículo 4 dice así, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué interesante observar en ese versículo 4 que nos dice que fue declarado hijo de Dios. Claro, más de uno dirá, bueno, entonces significa que en el momento en que Jesús resucitó, ahí entonces Él es hijo de Dios. No, el apóstol Pablo no está queriendo decir esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sabe eso? La palabra declarar ahí es muy interesante. Se puede traducir de varias formas. Una de esas es declarado, pero también otra forma en cómo se puede traducir esta palabra que aparece aquí en este versículo 4 es demostrar. Entonces, estaba leyendo, por ejemplo, la Biblia de estudio Riley, y en este hombre, Chad Riley, este gran hombre, en este pasaje de Romanos 1:4, hace un comentario acerca de él. Y él dice lo siguiente, qué interesante, escuchen lo que dice. Él hace por así decirlo, una interpretación de este versículo, y dice así: la resurrección de Cristo es la prueba poderosa de su deidad, y esto es declarado por el Espíritu Santo. Se lo repito, lo que escribió Charles Riley. La resurrección de Cristo es la prueba poderosa de su deidad, y esto es declarado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos el pasaje y podemos nosotros tener claro que esta palabra declarar aquí también se puede decir como demostrar, lo que el apóstol Pablo quiso decir es que a través del poder del Espíritu Santo, que en ese caso particular resucitó al Señor Jesús de los muertos, demostró que Él es el Hijo de Dios. Entonces, su resurrección, la resurrección del Señor Jesús, nos da la evidencia de nosotros suficiente para decir que Él es Dios. Jesús resucitó debido a quién es Él. Él es 100% Dios. Y entonces a eso nos debería dar confianza, nos debería dar tranquilidad, porque si Él dijo que iba a morir y que iba a resucitar y lo cumplió, entonces yo puedo seguir confiando en todas sus promesas. Lo puedo hacer perfectamente. Lo puedo tener claro. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor Jesús, es Dios. Vea, ahora qué interesante. Vamos a otro pasaje. Vayamos
a 2 capítulo 13. 2 Con este pasaje yo quiero hacer un paralelismo, o por lo menos compararlo también con Efesios 1. Pero primero vamos a ir a 2 capítulo 13, el versículo 4. Dice así: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive, ¿y qué dice ahí? Por el poder de Dios. Ok, leo de nuevo. Porque aunque fue crucificado en debilidad, o sea, hace referencia que obviamente el Señor Jesús, como hombre que fue llevado, en este caso, a la cruz. A eso hace referencia el apóstol Pablo. Dice, vive por el poder de Dios. Es decir, Jesús resucitó debido a quién es Él. Él es Dios y resucitó por el poder de Dios. Ahora, observe algo importante. Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Si ustedes leen con cuidado Efesios capítulo 1, se van a dar cuenta que ahí hay una serie de bendiciones. Y algo que es interesante, que si ustedes leen con cuidado, eh, en este pasaje de Efesios se menciona que las cosas que Dios ha hecho son para su alabanza. Por ejemplo, nada más para mencionar algo interesante. Vea, Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y usted dice, ¿y qué es para alabanza de la gloria de su gracia? Dice, ustedes leen del versículo 3 al versículo 5. Ahí está hablando acerca que fuimos escogidos por Él, pero en este caso particular, Dios se encargó de darnos la salvación a través de Cristo Jesús. Y que todo eso fue para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, observe el versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Vean, observen la misma frase, para alabanza de su gloria. Y observe el versículo 14, al final, para alabanza de su gloria. Le invito para que usted pueda leer ese pasaje con cuidado y observe que esas tres frases, para alabanza de su gloria, todo lo que Dios ha hecho es para alabanza de su gloria. Ahora, cuando nos adentramos en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo, a partir del versículo, en ese caso, vamos a leer a partir del versículo 15, dice lo siguiente: por esta causa también yo, o sea, y usted dice, por esta causa también yo, no dice, ¿cuál causa? Lo que viene hablando él. O sea, quiero ponerlo en contexto porque es importante señalar esto. Recordemos que un versículo siempre está metido en un contexto. Por eso quise mencionar lo anterior, porque entonces todo lo que vamos a venir a hablar aquí, o por lo menos a analizar en este versículo, a partir de este versículo 15, es una consecuencia de algo. Hay una causa. La causa es lo anterior que viene hablando Pablo. Por eso lo dejo para que usted lo pueda leer en su casa con tranquilidad. Leo de nuevo versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Cuando uno lee esos pasajes, uno dice, bueno, ¿y esto qué significa? Donde quiero recalcar es el versículo 19 y el versículo 20. Leo de nuevo el verso 19. Dice, ¿y cuál la supereminente? La palabra supereminente es la idea de sobrepasar. ¿Ok? Ese es el concepto, sobrepasar. Uno dice, ¿qué significará supereminente? Es la idea de sobrepasar. Luego dice, ¿y cuál es supereminente? Grandeza. También ahí habla, se puede traducir como magnitud. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y vea qué interesante, verso 20. La cual operó
en Cristo. Si usted recuerda, el pasaje que leímos en 2 Corintios, se nos mencionaba que en Cristo operó el poder para resucitarle. Y ve aquí, el apóstol Pablo está describiendo ese poder que en el versículo 19 dice así, y cuál la superinminente grandeza de su poder. Si pudiéramos medir el poder de Dios, si pudiéramos medirlo, aunque obviamente no lo podemos hacer, porque es infinito, sobrepasaría nuestro entendimiento en el concepto de infinitud. Uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Por ejemplo, uno puede, tal vez aquellos que son más propensos de la matemática o estudiar un poquito más en ese tipo de área, en caso de la física, uno puede medir ciertas cosas. Puede medir la velocidad, puede medir el tiempo, puede medir la fuerza. Y es interesante que como seres humanos que somos, nos hemos dedicado a ese tipo de cosas, a poder medir magnitudes, en el sentido medir cosas para poder tener claro el conocimiento o el concepto de lo que se está haciendo. Pero acá el apóstol Pablo dice que esa magnitud, ese poder, esa magnitud del poder de Dios es tan grande, sobrepasa, es ilimitada. Pero ese poder que Dios tiene actuó en la vida del Señor Jesús en el momento de la resurrección. Leo de nuevo para ustedes el versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos. Resucitándole de los muertos. ¿Qué significa para usted la resurrección del Señor Jesús? Jesús resucitó debido a quién es Él. Él es Dios. Con su resurrección, Él demuestra que es el Hijo de Dios. Con su resurrección, yo puedo tener la tranquilidad en confiar en un Dios todopoderoso. Porque si ese Dios actuó en la vida de Jesús para resucitarle de los muertos y demostrar que Él es el Hijo de Dios, yo puedo tener la tranquilidad de saber que tengo un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede. Claro, es importante entender que ese Dios que todo lo puede va a actuar también en mi vida, pero va a actuar conforme a su voluntad. Porque si ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y oró, él oró y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces pensamos que Dios es un Dios paraguas. En el momento de los problemas, ¡pum!, lo abrimos y esperamos que Él haga algo a favor nuestro. Pero a veces no entendemos que Él tiene un propósito detrás de todo esto. ¿Qué significa para usted la resurrección del Señor Jesús? Él resucitó debido a quién es Él. Él es Dios. Entonces, para mí debe significar la confianza, la tranquilidad que tengo un Dios todopoderoso. Y darle gloria a Dios por ese gran Dios. Dar gloria al Señor por lo que Él es. Él es Dios. Y este Jesús, Jesús que resucitó de los muertos, la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5 nos menciona, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Usted ya creyó en Cristo como su Salvador personal, ya tiene vida eterna. El poder que actuó en la misma persona del Señor Jesús es el mismo poder que va a actuar en su vida. Él le dio vida eterna a usted. En segundo lugar, si Jesús resucitó debido a quién es Él, y con eso para mí debe darme tranquilidad y confianza, Jesús resucitó para ser el dador de la vida, en ese caso de la vida resucitada. Usted dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? Vayamos a varios pasajes. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y vamos a ver varios versículos. Jesús resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Y aquí quiero ir también despacio, quiero que veamos varios versículos, no solamente en Juan, vamos a ver otros pasajes, en donde si Jesús no hubiese resucitado, entonces usted no tendría promesa de que un día va a resucitar.
Pero leamos Juan capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida. Dice, y para que la tengan en abundancia. Verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y qué interesante, porque aquí el Señor Jesús hace una comparación entre el ladrón y él. El ladrón dice no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero qué interesante, el ladrón hace tres cosas. El ladrón, de acuerdo a esto, dice, viene para hurtar, matar y destruir. Pero vea, Jesús hace una sola cosa y es mucho más poderosa que lo que el ladrón puede llegar a hacer. Obviamente aquí está haciendo referencia a Satanás, al diablo, cuando dice ladrón. Pero aquí cuando hace referencia a él, dice en el versículo 10, dice, yo he venido para que tengan vida. O sea, Jesús, él resucitó para ser la fuente, por así decirlo, para ser el dador de la vida resucitada. Él resucitó por eso, para proveernos a nosotros de una vida resucitada que más adelante la vamos a disfrutar cuando estemos en el cielo. Pero hoy día usted tiene una nueva vida en Cristo. Segunda Corintios nos dice que de modo que dice así, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Lo anterior, todo aquello que usted vivió antes sin Cristo, eso está en el pasado. Pero ahora como usted está en Cristo, por esa nueva vida que Dios le dio a usted, usted es una nueva criatura. Es una nueva creación hecha por Dios. Ahora, qué interesante porque en ese pasaje de Juan 10 dice que yo he venido para que tengan vida. Y ven qué interesante, dice, para que la tengan en abundancia. Y cuando hace referencia aquí a que tengan abundancia, no está haciendo referencia para nada a tener abundancia económica. No, es tener una vida abundante en donde yo como creyente pueda manifestar en mi vida, en mi carácter, esa vida que Dios me ha dado. Ok, observe también, vamos a otro pasaje, vayamos también a Juan 11, aunque ese pasaje vimos hace 2 domingos atrás. Juan 11:25 dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay que entender algo interesante. Jesús le promete, en este caso, hablando con Marta, dice que si cree en Él, aunque ella muera, ella va a vivir. Pero claro, en este caso particular, Marta está viva. Hoy nosotros, 2000 años después, podemos entender y podemos comprender tal vez las palabras de Jesús cuando Él dice esto. Tal vez a nosotros, en una medida, alguien cercano a nosotros ha fallecido. Un amigo, un familiar, alguien cercano y que obviamente en este caso particular nos ha afectado y la ausencia física de esa persona nos hace falta. Pero qué importante es recordar que si alguna persona está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Pero si esa persona creyó en Cristo, esa persona, de acuerdo a Juan 11:25, un día va a resucitar. Un día lo va a hacer, porque el Señor Jesús lo prometió. Y el Señor Jesús no solamente prometió que esa persona iba a resucitar, sino que Él resucitó para hacer, por así decirlo, para hacer la base para nuestra vida nueva en Cristo. Esa vida resucitada que tenemos en Él. Esa vida también resucitada que tenemos hoy, que podemos vivir una nueva vida, pero una resurrección que la vamos a ver después, si es que un día nosotros vamos a llegar, vamos a morir, si es que el Señor viene hoy o no viene hoy, no sé. Pero que algo que es importante tener claro. Jesús resucitó para ser el dador de la vida resucitada. ¿Él resucitó? Sí, claro. La palabra de Dios lo avala, tenemos evidencia y el Señor Jesús viene. Vayamos también a Efesios capítulo 2, Efesios.
Recordemos qué significa para nosotros la resurrección de Jesús. Efesios capítulo 2, versículos, versículos 6. Pero leamos a partir del versículo 4. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el versículo 5, por gracia sois salvos. Ahora sí, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted dice, ¿cómo un momentito, pastor? Un momentito. Dice, nos resucitó. El verbo está en pasado. Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo es ese asunto de que Él nos resucitó? Porque si la resurrección que Jesús está hablando en Juan capítulo 11 es la promesa para todos que han muerto en Cristo, la resurrección de Jesús afecta nuestra vida en dos maneras. Primero, una vez que yo recibo a Jesús como mi Salvador personal, Dios me da una nueva vida. Me da una nueva vida. Pero hay un segundo hecho muy importante. Un día puede ser, si Jesús no viene antes, yo voy a morir. Y esa promesa de Juan 11:25 se va a cumplir en mí o se va a cumplir en usted. Porque esa resurrección se va a dar, tarde o temprano se puede llegar a dar. Pero aquí está hablando, en este caso Pablo, de esa nueva vida que tenemos en Cristo, esa nueva vida que el Señor nos dio en el momento en que usted es salvo, en el momento en que usted cree en Cristo como su Salvador personal. Entonces, Jesús resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Él resucitó por eso. ¿Qué? Y entonces, ¿en qué me afecta a mí? Yo tengo una nueva vida. Tengo una nueva vida. Usted tiene una nueva vida. Y como nueva vida que usted tiene, esa vida debe ser diferente. Su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de hacer negocios, su forma de tratar a su familia, su forma de tratar a sus compañeros de trabajo, su forma de vivir, tiene que ser totalmente diferente, en todo sentido. Observe, vayamos por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 1. Colosenses capítulo 3, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Y vean qué es lo que dice la palabra de Dios. Buscad las cosas de arriba. Vean cómo está el verbo. En una forma que se llama imperativa. Es decir, es una orden. Dice, buscad las cosas de arriba. Y dice el versículo 1. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ve el versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, no solamente debo buscar todo aquello que, por así decirlo, agrada a Dios, porque dice buscar las cosas de arriba, sino que también dice en el versículo 2, dice, poned la mira. No solamente debo tener la intención de buscar agradar a Dios, sino debo también permanecer, debo tener mi mirada puesta en esas cosas de Dios. Qué interesante. Aquellos que son corredores y que son, por ejemplo, corredores ya sea de cortas distancias o largas distancias, este, ellos cuando van a correr no están pensando, en este caso particular, en salir a media carrera. Ellos no piensan en eso. Si usted habla con corredores profesionales y que se dedican toda su vida en ese sentido, el objetivo de ellos, ¿cuál es? Llegar a la meta. ¿Y saben qué? Hacen todo su esfuerzo, ponen todo su empeño. Y cuando están en lugar de salida para poder prepararse, para escuchar, en ese caso, la palabra en ese caso el disparo para que ellos puedan salir, ¡pum! Ellos saben muy bien
que su objetivo, su meta, es llegar al punto donde ellos durante X cantidad de tiempo se prepararon. Ahora, qué interesante, porque en ese pasaje dice, no solamente, dice en el versículo 1, dice, buscad, en el versículo 2 dice, poned, buscad las cosas de arriba. Y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba. Le hago una pregunta. ¿Está usted buscando las cosas de Dios? ¿Está usted poniendo una intención de buscar al Señor de una forma constante? ¿Está siendo intencional de buscar al Señor? Qué interesante, ¿no? Porque si nos esforzamos para salir a trabajar cada día, porque obviamente nos afecta en nuestro aspecto físico. ¿En qué sentido? De ahí, si no voy a trabajar, y no puedo llegar a comer, no tengo el dinero para comprar las cosas. Y hago todo lo posible para salir a trabajar. Bueno, para aquella persona que es responsable, que es diligente. Pero cuando son las cosas de Dios, a veces somos tan superficiales, a veces somos tan livianos, que dejamos las cosas de Dios a lo último, a lo último, a lo último. Vea que aquí en el versículo 1 el apóstol Pablo dice, sí, pues habéis resucitado. Es decir, si yo tengo una nueva vida en Cristo, si esa nueva vida que ya tengo en Cristo ya la poseo, la Biblia me dice que yo debo buscar esas cosas de arriba. Y no solamente buscarlas, sino también poner la mira, que es tener un objetivo, es agradar a Dios, es vivir para Dios, es vivir una vida dedicada a Dios. Es eso. Mi hermano, mi hermana, la resurrección de Cristo, ¿en qué me afecta? Resucitó, el Señor Jesús resucitó para ser el dador de la vida resucitada. ¿Y en qué me afecta a mí? ¿Y qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer como creyente? Es vivir una vida dedicada a ese que me dio la vida eterna. Esa nueva vida en Cristo. Observe también, vamos a 1 Corintios capítulo 15. Vayamos a ese pasaje. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Ve el versículo 21. Dice así. 1 Corintios 15, versículo 21-22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, ¿qué dice ahí? Serán vivificados, todos. Y cuando hace referencia a que todos serán vivificados, es todos aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal. Todos, sin excepción. Entonces, a nosotros como hijos de Dios, ¿en qué me afecta la resurrección? ¿En qué me afecta? Primero, dijimos que Cristo resucitó debido a quién es Él. Él es Dios. Yo puedo confiar en ese Dios. Puedo tener tranquilidad. Puedo poner mi fe en la persona de Dios. Porque si Él prometió, Él lo va a cumplir. En segundo lugar, Jesús resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Entonces, ¿en qué me afecta a mí? Mi vida debe ser una vida dedicada a Él, porque Él me dio una nueva vida. Él me la está otorgando. Y como nueva vida que tengo en Cristo, yo debo buscar las cosas de Dios y debo poner mi mira, poner mi intención, mis objetivos en las cosas de Dios. En tercer lugar, Cristo resucitó para hacer cabeza sobre la iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Volvemos a Efesios capítulo 1. A partir del versículo 20. Efesios capítulo 1 a partir del versículo 20. Leo para ustedes. Dice, la cual operó en Cristo. ¿Se recuerdan que hablamos de esa grandeza, esa magnitud, esa fuerza que Él tiene que es ilimitada? Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, el Señor Jesús resucitó para ser cabeza sobre la iglesia, para ser la autoridad. Sí, Él resucitó para yo tener bien claro que tengo una autoridad que está sobre mí. Yo no me manejo solo, en el sentido de que mi vida cristiana no es simplemente hago cosas y ya. No, yo debo buscar la guía de Dios. Debo entender que es el Señor Jesús que quiere controlar mi vida, que Él quiere ser el dueño de mi vida. No solamente yo le recibí a Jesús como mi salvador personal, ahora tengo una nueva vida en Cristo, tengo una vida resucitada, yo puedo buscarle a Él, puedo buscar las cosas de Dios, pero yo debo hacerle a Él como mi Señor, como el Señor de mi vida, que Él debe controlar, debo entender, debo, por así decirlo, es caer en cuenta de que Dios quiere controlar mi vida, Él quiere ser soberano en mí. Él quiere marcar una diferencia en mí. Así como cuando veíamos en esos días en los devocionales acerca de, en Juan capítulo 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y dice que el pámpano por sí solo no puede llevar fruto. O sea, yo por mí mismo, es más, yo no doy el fruto. Quien produce el fruto en mí es Cristo. Yo no puedo dar fruto. Lo único que hago es dar evidencia del fruto que Dios produce en mí. Es Él. Entonces yo debo darme cuenta que Dios quiere ser la cabeza en mi vida, quiere ser mi autoridad, quiere ser mi Señor, quiere ser mi soberano. También observe por favor Primera Corintios capítulo 6. Primera Corintios capítulo 6. Capítulo 6. Vea qué interesante. Ya vamos a ir al versículo. Si la Biblia me dice que Cristo resucitó para ser cabeza sobre la iglesia, nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo invisible, ese cuerpo del Cristo. Es un organismo. Ahora, qué interesante que en el versículo 15 de este pasaje, el apóstol Pablo hace referencia de que mi cuerpo, por así decirlo, no me pertenece. Pero vea el versículo 15, 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Son miembros de Cristo. Mi cuerpo. Yo ya tengo a Cristo como mi Salvador personal. Eso significa que mi cuerpo, todo su cuerpo, toda su mente, todo su cuerpo en sí, todo esto, toda esta caparazón, si queremos verlo de esa manera, es parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo. Soy parte de algo. Vean, mis hermanos, es cierto, no estamos reunidos en una forma presencial, no lo estamos, pero donde quiera que usted esté, usted representa el cuerpo de Cristo. ¿En qué sentido? Representa, usted es llamado cristiano. Recordemos que el concepto de cristiano, así como aparece en Hechos, hace referencia a aquellas personas, además, en una forma de insulto a los creyentes de aquel tiempo que eran unos pequeños cristos. O sea, eran personas, eran cristos en diminuto. Yo debo dar evidencia de que soy un cristiano, que soy una nueva persona en Cristo por mi comportamiento. Cristo debe ser el centro de mi vida. Le hago una pregunta. ¿Las decisiones que usted toma son decisiones arbitrarias o buscadas en la guía de Dios? Si usted dice que Jesús es su Señor, ¿realmente lo es? Cada vez que usted va a tomar una decisión, la toma deliberadamente sin tomar en cuenta al Señor. Ve qué importante. Jesús resucitó, el Señor Jesús resucitó para ser cabeza sobre la iglesia. Él es mi autoridad.
Él es el Señor. Él es soberano. Él quiere ser mi Señor. Él quiere dirigirme. Él quiere mostrarme su voluntad. Pero solamente yo puedo hacer eso. Usted solamente puede hacer eso. Yo no puedo decirle a mi hijo, vea, Cristo quiere ser su Señor. Cristo es mi Señor. Cristo también tiene que ser el Señor de él. Cristo también tiene que ser su Señor. Y es una decisión que usted tiene que tomar, no otra persona. No la toma ni su esposa, ni su esposo, ni su hijo. Nadie la puede tomar por usted. Usted tiene que tomarla. Buscando otro pasaje, vayamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Cristo resucitó para ser cabeza sobre la iglesia. ¿Esto qué significa para mí? Que Cristo quiere ser el Señor de mi vida, quiere dirigirme, quiere mostrarme, quiere llevarme hacia donde Él me quiere, el lugar correcto, la forma correcta de hacer las cosas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice así, así también Cristo. Así también Cristo. Claro, aquí Pablo utiliza el paralelismo del cuerpo humano. O sea, yo tengo manos, tengo dedos, tengo brazos, tengo ojos, y cada parte, cada uno de estos miembros componen un solo cuerpo. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo en este versículo 12 es que también así como nosotros tenemos diferentes cosas, diferentes órganos en nuestro cuerpo, pero es un solo cuerpo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de eso. Ahora, qué interesante. El Señor Jesús resucitó para ser cabeza sobre la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo más triste a veces? Que muchos creyentes no le permiten al Señor Jesús que sea el Señor de su vida. Él resucitó para ser cabeza sobre la iglesia, pero hay creyentes hoy día que no permiten que el Señor Jesús sea el Señor sobre su vida. Es triste eso, pero es verdad. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para usted la resurrección de Jesús? Él resucitó debido a quién es Él. Él es Dios. Puedo confiar, puedo estar seguro, puedo poner mi fe absoluta en Él. Cristo resucitó para ser el dador de la vida resucitada. ¿Qué significa para mí eso? Significa que mi vida debe ser diferente. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y Colosenses me dice que buscar las cosas de arriba, poner la mira, es decir, ¿qué significa que para mí Jesús haya resucitado y me haya dado una vida resucitada? Significa que yo debo poner mi empeño, mi esfuerzo en buscar al Señor, buscar las cosas de Dios y poner mi corazón en esas cosas. En tercer lugar, Cristo resucitó para ser cabeza sobre la iglesia. Sí, Él es la cabeza sobre la iglesia. Pero la pregunta que yo debo hacerme es, ¿Él es mi Señor? ¿Él está, Él está realmente dirigiendo mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis pensamientos? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué cosas estoy hablando yo? ¿Realmente estoy manifestando a través de mis pensamientos que Jesús es mi Señor? ¿Lo que digo es de bendición a otros? ¿Lo que hago trae gloria al nombre de Dios? ¿Realmente estoy manifestando que Él es el Señor de mi vida con mis propias decisiones? ¿O las decisiones que estoy tomando yo me están llevando a alejarme de Dios? Porque si esas decisiones me llevan a alejar de Dios, entonces no estoy entendiendo el significado de la resurrección de Cristo. Él resucitó para hacer cabeza sobre la iglesia y Él quiere ser mi Señor. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti, dándote gracias por lo que tú eres, por lo que tú has hecho y por la oportunidad de estar aquí, Señor, juntamente en familia para poder
Te pedimos, oh Padre, para que toda esa enseñanza, todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, sea para edificación de cada uno de nosotros, pero también desafío para tomar decisiones y glorificar tu persona. Gracias, mi Señor, por la resurrección de Jesús. Gracias por lo que Él hizo. Y gracias, oh Señor, por lo que tú eres. Oramos agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar la transmisión, mis hermanos, hay un detalle interesante. Como ustedes no sé si se han dado cuenta, tal vez y tal vez no, de hoy en 8 es el primer domingo del mes. Por lo general, como iglesia, cuando nos reunimos presencialmente, el primer domingo de cada mes nosotros celebramos la Cena del Señor. Obviamente, aún no podemos regresar a hacerlo de una forma presencial, pero vamos a hacer esto. Vamos a celebrar la Cena del Señor, pero lo vamos a hacer con esta dinámica. Compre jugo y compre pancito. Sí, jugo y pancito. Y el próximo domingo vamos a compartir, o sea, vamos a tener la transmisión obviamente y vamos a compartir esos símbolos. Entonces, compre ese jugo, compre pancito, en este caso particular, para poder participar todos juntos. Y vamos a tener dentro de la transmisión de la Cena del Señor y obviamente vamos a tener también el estudio. Pero sí queremos animarles para que ustedes puedan compartirlo con los demás hermanos en el sentido de comunicarles que vamos a hacer eso y que puedan estar en este rato a las 10 de la mañana. Yo sé que hay algunos hermanos que tal vez por alguna situación en particular no están y ven después la transmisión, pero sí queremos comunicarles que vamos a tomar la cena del Señor de esa manera. Yo sé que es algo inusual, como inusual es situación como estamos congregándonos en este caso, pero vamos a tomar la cena. Creo que es conveniente en ese sentido, así que les animamos. Entonces, para el próximo domingo, usted, bueno, obviamente ya tenga preparado su jugo, preparado su pancito y vamos a compartir los elementos, obviamente usted con su familia y obviamente mi persona con mi familia, pero es para que podamos nosotros compartir la cena del Señor. Así que mis hermanos, les animamos para que puedan ustedes estar el próximo domingo. Comparta este video con otros hermanos, no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente y así poder también ser de bendición. Cuídense mis hermanos, tengan cuidado, ¿verdad? Lavarse las manitas y si van a salir, no se lleven su mano sucia a la cara. Así que Dios les bendiga y estamos en contacto. Bendiciones.